con la morfología y la estructura de las bacterias. Los objetivos de la materia, de la clase, perdón, que ahí están bueno, se lo voy a mandar porque estas no se las he mandado, los objetivos de las clases. Y les dije que lo más tardar en esta semana se las voy a enviar, la de todas las clases, para que les sirva como guía para el estudio de esos exámenes parciales. Entonces, la finalidad de esta clase es establecer la diferencia entre una célula procariota y una eucariótica, que algo se les mencionó el día de ayer para los que ya revisaron la clase. Diferenciar las principales morfologías bacterianas, reconocer estructuras u organelos de una célula bacteriana y la respectiva función de la misma, diferenciar estructuralmente aquellas bacterias que son gram positivas y de las que son gram negativas, explicar la composición y la función de las estructuras anexas de las bacterias, conocer la forma de la reproducción de las bacterias y explicar la morfología básica, las particulares, y las diferentes agrupaciones que pueden tener las bacterias en cuanto a morfología también. Entonces, como vieron el día de ayer, la microbiología, como una ciencia que estudia los microorganismos o a los organismos vivos pequeños, si queremos verlo desde la etimología de la palabra, se divide en varios componentes de estudio. La que estudia las bacterias, que sería la bacteriología, los hongos, que se llama micología, parásitos, parasitología y sus subdivisiones también, porque miraban el día de ayer la protozoología, es una rama de la parasitología. Igual la helmintología es una rama también de la parasitología. También el estudio de los virus, que sería la virología, y en el caso de los priones, que no son tanto los virus como los priones, que no son organismos vivos, no se les considera organismos vivos por el hecho de que necesita la maquinaria enzimática de una célula ya para poder subsistir y para poder replicarse, en este caso. Ya no decimos reproducirse, sino en el caso de los virus, ellos se replican porque necesitan los elementos que están presentes a la célula a la cual esta parasita. También hay que recordar aquellos organismos que son unicelulares, o sea, organismos vivos compuestos por una única célula, y los que son pluricelulares. Las bacterias, en este caso, que vamos a ver a las bacterias, son organismos unicelulares. Los hongos ya pueden ser unicelulares o pluricelulares. Los parásitos, igual, pueden ser. Algunos son parásitos unicelulares, los protozoos son unicelulares, o pueden ser ya pluricelulares, ya compuestos por varias células, en el caso, por ejemplo, de un helminto, que ya son de mayor tamaño y están constituidos por varias células. Entonces, así a modo general, para tener un panorama respecto a lo que es la microbiología como tal. Ahora, de estos que hemos mencionado, ¿cuáles son organismos propiamente vivos? Bacterias, hongos y parásitos. Ahora, los virus ya dijimos que no, por lo menos la mayoría de autores o de científicos dice que no son organismos vivos, y los priones tampoco, que son proteínas anómalas, pero que tienen particularidades de causar enfermedad y algunas características de producir infecciones, pero que eso lo vamos a ver más adelante. Dentro de las generalidades que vamos a ver ahora en esta clase, hay que recordar algunas situaciones. Recordemos de lo que ya traíamos de la biología general. La unidad estructural y funcional de todos los seres vivos es ¿quién? ¿Quién es la unidad estructural y funcional de los seres vivos? La célula. Exactamente, la célula. Entonces, la célula comparten estructuras comunes, cualquier tipo de célula, ya sea una célula vegetal, animal, comparten algunos órganos, algunos elementos que son comunes para todos. En el caso de la membrana citoplasmática, que sabemos que está formada por una bicapa lipídica que limita lo que está en el exterior de lo que está contenido en el interior, en el citoplasma, para delimitar
a la célula, eucariota o procariota, cual sea. Tenemos al citoplasma, ¿vea? O también puede ser conocido como citosol, que no es nada más que la materia amorfa, ¿vea? Que está contenido dentro de esa membrana citoplasmática y donde están embebidas también lo que son los organelos, ¿vea? Y si tienen organelos, ¿vea? O en el caso de las bacterias, puede ser ribosomas, ¿vea? El material genético, metabolitos, el ARN mensajero, como tal, ¿vea? Porque como organelos como tal, en las células procarióticas no los tenemos. Esa es una de las diferencias, ¿vea? Contra la célula eucariota, que lo vamos a ver ya más adelante. Ahora, también algunas presentan pared celular. Vamos a hacer una aclaración aquí, que la pared celular no es más que una estructura rígida, ¿vea? Que está por fuera de la membrana citoplasmática. Entonces, que le confiere esa rigidez a algunas células, ¿vea? Y le ayuda a configurarle o darle su forma. ¿Quiénes pueden presentar pared celular? ¿Qué organismos creen que presentan pared celular que conozcan ustedes? Las bacterias. Las bacterias, ¿vea? Las bacterias presentan pared celular, exacto. ¿Qué otro presenta pared celular? ¿Qué otro organismo presenta pared celular? Aparte de las bacterias. Las células humanas tendrán pared celular, o las células animales tendrán pared celular. Los hongos también presentan pared celular. Exacto, los hongos tienen pared celular. Los hongos tienen pared celular. ¿Y las plantas? ¿Las células de las plantas? Igual tienen. Sí, también tienen, vea. Entonces, como les mencionaba, vea, la pared celular no es más que una estructura que está por fuera de la membrana citoplasmática que le confiere rigidez, vea, a la célula. O sea, y ayuda a mantenerle o darle forma a esa célula. Entonces, de las paredes celulares, tienen constituyentes que son como los más primordiales que les confiere esa rigidez. Por ejemplo, en las bacterias, a ver de los compañeros, ¿quién se recordará quién es el que le confiere esa rigidez a esa pared celular? ¿Cuál es el principal componente de la pared celular de las bacterias? Peptidoglucano. El peptidoglucano, exacto. ¿Y el de la pared celular de las células vegetales? La celulosa. La celulosa, exacto, exacto, la celulosa. ¿Y el de los hongos? Quitina. La quitina, exacto, vea. Vegetales, celulosa, bacterias, peptidoglucano, hongos, quitina. ¿Y la de las células animales? ¿Quién le confiere la rigidez a las células animales? Porque las células animales, así como la de los humanos, no poseen pared celular. Entonces, ¿quién le da esa forma a la célula? La membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática delimita, vea, pero no le da esa estructura como tridimensional o ese soporte como tal. No es ella. Citoesqueleto. Exacto, el citoesqueleto, vea. Entonces, si lo vemos así,
En el caso de como estamos con las bacterias, esa es una característica peculiar, vea que las bacterias no poseen citoesqueleto, vea, por el hecho de que ya poseen pared celular. Entonces, eso es para que tengamos en mente respecto a las funciones, vea, de comunes que tienen algunos elementos, vea, tanto en todas las células, vea, sean animales, vegetales, o procariotas en este caso, como las bacterias. Ya, pero aquí nos hemos detenido con la pared celular porque ya vimos que las células humanas o las células animales no las poseen y los constituyentes también de dichas paredes también son totalmente diferentes. Ahora sí vamos a hablar propiamente de lo que es una célula eucariota y procariota. Entonces, la primera que vamos a mencionar es la célula eucariota, que en la etimología de la palabra, vea, es una palabra de origen griego, vea que eu significa verdadero y cario significa núcleo. Entonces decimos que son las células que tienen núcleo verdadero. Entonces, su material genético, como sabemos, de las células eucariotas están contenidas en el núcleo y que ese núcleo está delimitado por una membrana. Por eso es un núcleo verdadero, porque el ADN que está ya organizado en cromosomas, ¿vea? Con sus respectivas proteínas como las histonas, ¿vea? Para formar nucleosomas y todo eso, está contenido dentro de una membrana nuclear, por lo cual tienen un núcleo verdadero, ¿vea? Un núcleo verdadero. Generalmente decimos que las células eucariotas son mucho más complejas y mucho más grandes en comparación con las células procariotas. Ahora, las células eucariotas también presentan organelos, orgánulos u organitos, dicen algunos libros viejitos, que no son más que también órganos, organelos que son conformados por membranas. ¿Cuáles organelos conocemos en las células eucariotas que están formados por membrana? La mitocondria. La mitocondria. ¿Cuál otro? El aparato de Golgi. El aparato de Golgi, exacto. ¿Cuál otro? Ribosomas, complejo de Golgi. Vaya, el ribosoma no es un órgano de membrana, pero está asociado a un organelo, eso sí. ¿A cuál? Los ribosomas en las células eucariotas casi están siempre adosados a un organelo. ¿A cuál? Al retículo endoplasmático rugoso. Exacto, el retículo endoplasmático rugoso. Hay retículo endoplasmático liso también, el aparato de Golgi. Entonces, todos esos son organelos formados por membrana. Cosa que sabemos que las células procarióticas, como las células bacterianas, no poseen organelos formados por membrana. O sea, prácticamente ellos no tienen organelos, ¿sí? Ahora, en las células eucariotas, los procesos, tanto de transcripción como de traducción, están divididos. ¿Por qué? Porque sabemos que el proceso de transcripción para la formación del ARN mensajero se da ¿en dónde? En la célula eucariota. ¿A dónde se da ese proceso de transcripción de la formación de ARN mensajero o ARN en general? ¿A dónde se da? Exacto, se da en el núcleo, ¿vea? Y el proceso de traducción, si lo queremos ver ya de ese ARN mensajero, ¿a dónde se da? En el nucleolo. No. Al ribosoma. En los ribosomas. En los ribosomas que se encuentran en el citoplasma. Exacto. ¿Ya? Entonces se da prácticamente, si vemos en dos compartimientos diferentes estos procesos, el proceso de transcripción que se tiene que dar en el núcleo y el proceso de traducción, ¿vea? Que es para la síntesis de proteínas que se tiene que dar en los ribosomas, que en el caso de
de las células eucariotas, pues, que están asociadas al retículo endoplasmático rugoso, entonces ahí se da la síntesis proteica, pero esto ya está en el citosol. Entonces, por eso decimos procesos que están divididos, cosa diferente en las células procariotas. Entonces, los microorganismos que son eucariotas, es decir, los que poseen núcleo verdadero, ¿verdad? Entonces, aquí podemos encontrar a las algas, a los hongos, a los protozoos, a los animales, ¿verdad? Que ahí vamos nosotros, a los humanos, ¿verdad? Entonces, por eso ponemos aquí los metazoos, vean los animales más complejos, animales complejos, entonces aquí va el reino animalia y aquí vamos nosotros, entonces también pertenecemos a este imperio, algunos lo ven así, el imperio eucariota, porque poseemos núcleo verdadero. Y tenemos el opuesto, ¿vea? Célula procariota, ¿vea? También etimología griega, pro, que significa antes, y carion, que significa núcleo, ¿vea? Entonces, antes del núcleo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características primordiales? La que va a resaltar hacia rasgos va a ser el hecho de que las células procariotas no tienen núcleo verdadero porque no está delimitado por una membrana nuclear. Ahora, el material genético de las bacterias se encuentra disperso prácticamente en el mismo citoplasma bacteriano, pero en una región específica, ¿vea? No es por todo el citoplasma, sino en una región. Entonces, a esa región, vea, donde se encuentra el cromosoma bacteriano, vea, le conocemos con el nombre de nucleoide. Vea, no estamos diciendo núcleo, vea, es nucleoide. Es una región, vea, de la célula bacteriana en el citoplasma donde se encuentra el ADN bacteriano. Otra característica es que la estructura interna de estas células es mucho más simple. Las células eucariotas, recordemos, evolutivamente son muchísimo más complejas. Las células procariotas son muchísimo más simples. Ya dijimos que carecen de organelos, ¿vea? Rodeados por membranas, que ya los mencionamos. O sea, las células bacterianas carecen de mitocondria, carecen de aparato de Golgi, carecen de retículo endoplasmático liso y rugoso. ¿Vea? No tiene. ¿Ribosomas? ¿Tendrá o no tendrá ribosomas las bacterias? ¿Qué creen ustedes? Sí, sí tienen. Sí tiene, vea, ese ya está en el esquemita, está aquí, vea, ribosomas. Pero ¿qué peculiaridad le ven ustedes a estas ribosomas en comparación con los ribosomas de las células eucariotas? No está relacionado con el retículo endoplasmático porque carece de él. Cabal, exacto, vea. Entonces, fíjense que los ribosomas en el caso de las bacterias están dispersos en la totalidad del citoplasma y a veces en una cantidad sumamente exagerada. En las microfotografías de microscopía electrónica se van a dar cuenta de que se ve un citoplasma sumamente punteado por el hecho de que cada puntito hace alusión a un ribosoma, vea, pero que están netamente dispersos. En cambio, en las células eucariotas no, vea, casi siempre van a estar asociados a una membrana, vea, en este caso ya dijo el compañero, el retículo endoplasmático rugoso. Traemos aquí lo mismo que mencionamos en la diapositiva anterior. Los procesos de transcripción y de traducción no están divididos, vea, por razones obvias, vea, como no tienen núcleo, entonces tanto el proceso de transcripción y el proceso de traducción se están dando prácticamente en el citoplasma, vea, porque no hay núcleo. Entonces, incluso por eso el ARN mensajero, todo está también contenido también en el citoplasma y no en el núcleo, vea, como se puede, como está en las células eucariotas, aunque posteriormente ese ARN mensajero debe de salir, vea, para traducirse en los ribosomas. Aquí una situación, vea, si estamos diciendo de que las células
eucariotas son las que poseen mitocondrias. Mitocondrias, ¿para qué sirve una mitocondria en una célula eucariota? Respiración celular. Para la respiración celular, ¿verdad? La generación de energía. Y entonces, si no tiene mitocondria la célula procariótica, ¿a dónde creen ustedes que la célula procariótica hace su respiración celular? Si no tiene. La membrana citoplasmática. Exacto. Vean, la membrana citoplasmática de las células procarióticas, allí realiza la bacteria su respiración celular. Ahí se dan la cadena transportadora de electrones, al igual que en una célula eucariota, pero la diferencia que aquí las realizan en la mitocondria. Entonces, por eso decimos, aquí la mayoría de las bacterias usa su membrana citoplasmática para generar energía, vean, lo que dijo el compañero, para su respiración celular se da en la membrana citoplasmática, porque no tiene mitocondria. Ahora en medidas, vean, un bacilo procariótico típico puede medir desde 1 micra a 5 micras, ¿sí? O de largo, vea, o por 1 micrómetro de ancho. Vean, las células eucariotas ya decimos de que son muchísimo, un poquito más grandes y más complejas. ¿Ve? Y por tanto, la mayoría de las células procarióticas resultan lo que son invisibles al ojo humano. Vean. Y tenemos incluso bacterias de que son muchísimo más pequeñas que 1 micra. Imagínense, porque por lo menos una bacteria de Escherichia coli, que es como la más común que hemos escuchado, ¿verdad? La bacteria prototipo para los estudios de bacteriología, es Escherichia coli, anda midiendo alrededor de 2 micras de largo, casi por 1 micra de ancho, entonces es una bacteria relativamente un poquito grandecita, pero hay bacterias que llegan a medir 0.5 y 0.2 micras. En el caso de los micoplasmas y de las rickettsias, vean, son bacterias sumamente pequeñitas y que incluso se nos dificulta a la hora de verlas en microscopía óptica. E incluso hasta nos cuesta colorearlas, vean, se tienen que emplear coloraciones especiales. En su libro de texto está ese cuadro, vea, donde se pueden establecer las características, vea, y diferencias entre una célula eucariota de una procariota. Como se darán cuenta acá, ya vimos el tamaño, vea, aproximado. Una eucariota es muchísimo más grande, mayor a 5 micras, y las procariotas pueden andar, ya les mencioné, como en el caso de los micoplasmas y de las rickettsias, midiendo desde 0.5 micrómetros, aquí dice hasta 3 micras, vea, y pueden ser hasta un poquito más. Entonces, en las eucariotas ya dijimos, están las algas, los hongos, protozoos, plantas, animales, y en las procariotas se encuentran a las bacterias. ¿Quién tiene núcleo? Las eucariotas. Los procariotas no tienen núcleo, vea, porque carecen de membrana nuclear. Si no dijimos cómo se llamaba la zona donde estaba el material genético de la bacteria, el DNA. Nucleoide. Nucleoide, vea, exacto, nucleoide. Cromosomas, vea, recordemos que los cromosomas en las células eucariotas son del tipo diploide. Vea, cadenas de ADN, en cambio la célula procariótica es un ADN único y circular, que eso lo vamos a ver bien en genética bacteriana, pero aquí ya nos llevamos la idea. Las células humanas, por ejemplo, ¿cuántas cromosomas tienen? ¿O pares de cromosomas? 23 pares. 23 pares, vea. Y es un genoma diploide. En este caso, es un solo cromosoma y por tanto es un genoma haploide. ¿Vea? No está en pares. Y aquí lo que mencionábamos, los organelos que están presentes, los que están ausentes. El tipo de ribosoma es totalmente diferente. Es decir, vean, en las células eucariotas es un ribosoma 80S y en las procariotas un ribosoma 70S. Vea, ambos conformados por 2 subunidades, si se fijan.
Vea, pero acá en la célula eucariota son por una unidad 60S, la unidad mayor, y la unidad menor es por una 40S en eucariotas. Y en procariotas, por una unidad 50S, la unidad mayor, y la unidad menor, por 30S. La membrana citoplasmática de las células eucariotas, como en el caso de las células humanas, recordemos que tiene anillos esteroideos, como en el caso del colesterol, y las procarióticas no tienen anillos de esteroideos, no tiene esteroles. Para el celular, vea, que ya lo mencionamos, quiénes están presentes, dónde están ausentes, los principales constituyentes, en el caso de las procariotas, ya mencionó la compañera, el peptidoglicano, vea. Y presente en los hongos, dice la pared celular, vea, como ya mencionamos, la quitina, el principal constituyente, vea, pero también ya mencionamos, aquí sí hay un pequeño error, porque dice ausente los demás eucariotas, pero las plantas, por ejemplo, tienen celulosa, y que es su pared celular. El tipo de reproducción, tanto en eucariotas puede darse de forma sexual y asexual, en cambio en procariotas únicamente su tipo de reproducción es netamente asexual, específicamente por fisión binaria, que lo vamos a ver más adelante. El tipo de movimiento, vea, por flagelos, si existen, y también igual en las células procariotas, como en eucariotas. Respiración, ¿dónde se da? Ya mencionamos, membrana citoplasmática en las bacterias y en la mitocondria en las células eucariotas. Aquí son las microfotografías, solo para que veamos, vea exactamente algunos tal vez de los constituyentes de la célula. Como ven, lo que les mencionaba, todos estos puntitos que se ven dispersos en el citoplasma, ya todos esos son ribosomas. Vea. Y puede ser de que esta región blanquecina, por ejemplo, puede ser el nucleoide. Dependiendo de la bacteria, así también a veces es el tamaño del cromosoma. Porque tenemos cromosomas que son sumamente complejos, como por ejemplo en el Escherichia coli, un cromosoma bastante grande, un ADN bastante grande, ¿ya? Con millones de kilopares de base, con miles de kilopares de bases. En cambio, en el de las clamidias, por ejemplo, es un cromosoma bastante pequeñito, con menores unidades. Y aquí es donde vemos las membranas. ¿Ya? Este sí es un núcleo verdadero. En este caso tiene pared celular. ¿Ya? Probablemente tal vez puede ser, no es una célula humana definitivamente porque tiene pared celular. ¿Ya? Puede ser tal vez una célula vegetal, ¿ya? O un hongo. Y aquí para hacer la comparación, vea de los organelos que están presentes en las células eucariotas y los que están presentes en las procariotas, que ya dijimos que no hay organelos, y lo que le decíamos, vea, lo del nucleoide, que está disperso en el citoplasma, en una región específica del citoplasma, la presencia de los ribosomas, y aquí vamos a ver este que se llama plásmido, vea, que ya lo vamos a mencionar más adelante qué es, ¿vea? Pero siempre es material genético, ¿vea? Diferente al del cromosoma. Ahora, no sé si alguna vez ya habían visto este tipo de esquema. ¿Ya alguien lo había visto? Este es un árbol filogenético, vea, o también se le conoce como dendrograma, vea, para ver cuáles microorganismos, más que microorganismos, cuáles organismos como tales están filogenéticamente relacionados y cuáles están más lejanos. Este es para que veamos que en la actualidad algunos científicos para las cuestiones taxonómicas han clasificado a los organismos en dominios. En la escuela a veces nos enseñaron lo de los 5 reinos. Vea, cuando venimos a la universidad nos enseñaron también lo de creo que iban por 7 reinos cuando yo vine, cuando entré a la universidad. Y hoy no sé si ya van por un 8º reino, creo que sí. Eran unas clasificaciones más modernas. No solamente se puede hacer en base a reinos, sino lo hacen en base a dominios. ¿Vea? Los árboles filogenéticos se construyen en base
al ARN16S. Eso lo van a ver en la parte de taxonomía, ¿vea? Porque prácticamente ese es invariable o hay pocas mutaciones en ese tipo de ácidos nucleicos, vean el ARN16S, ARN ribosomal. Entonces, en base a eso se han construido una infinidad de árboles filogenéticos. Entonces, con base a esto, los científicos crearon 3 dominios: el dominio bacteria, el dominio arquea, que se escribe así, archaea, y el dominio eucaria. Entonces, ¿cuáles de estos dominios son eucariotas? El dominio eucaria. Aquí están los animales, los hongos, las plantas. Ahora, en los procariotas están 2 dominios. Vean, el dominio bacteria y el dominio arquea. Estos, el dominio bacteria y el dominio arquea, ¿vea? Tienen algunas similitudes, ¿vea? Porque prácticamente antes solo eran 2, ¿vea? Porque en la cuestión de los reinos solamente nos enseñaron como el reino monera, donde estaban las bacterias, ¿vea? Pero cuando hicieron esos estudios de ARN, entonces separaron a las bacterias, prácticamente el reino monera, ¿vea? Lo partieron en 2. Entonces crearon este arquea, donde se encuentran principalmente esos organismos procariotas, ¿vea? Que son extremófilos, que sobreviven a condiciones ambientales extremas, ¿vea? Por eso tenemos aquí microorganismos que son hipertermófilos, ¿vea? Que pueden estar presentes en aguas súper calientes, ¿vea? A veces a mayores de 100 grados Celsius, o aquellas arqueas que también respiran metano en vez de oxígeno, o aquellas arqueas que pueden sobrevivir a concentraciones exageradas de sal. Entonces, por estas cualidades de ser casi en su mayoría organismos extremófilos, y como les decía, de que en base a su ARN crearon este dominio arquea. Pero para los de procariotas de importancia médica, están acá, en el dominio bacteria. Entonces aquí su subdivisión, vea que lo vamos a ver en otro esquema, vea cómo se subdivide este dominio. Vea. Fíjense de que el dominio arquea, ¿con quién ven ustedes que está filogenéticamente más relacionado? ¿Con qué dominio? En base a lo que están viendo en el esquema. A pesar de que no tienen núcleo, porque las arqueas no tienen núcleo verdadero, ¿vea? Porque son procariotas también. Con los eucariotas. Con los eucariotas, ¿vea? Aquí usted ve, mire, el precursor común que se desconoce, que estaría acá, y si nos vamos moviendo para acá, ven que sale de la primera rama las arqueas, y de esta misma sigue para el eucaria. ¿Vea? Entonces, los organismos eucariotas, vean, o el dominio eucaria como tal, está filogenéticamente más estrecho al dominio arquea, a pesar de que este es procariota, ¿sí? Esa es como una curiosidad, vean. Ahora sí, vamos a ver, como les decía, de estos 3 dominios, para el estudio de lo que estamos ahorita viendo, nos interesa más el dominio bacteria, más que la arquea, ¿verdad? Porque dijimos que las arqueas prácticamente se encuentran las bacterias que son extremófilas, y que la mayoría de patógenos, bueno, o prácticamente todos los patógenos conocidos para el humano, que sean bacterias patógenas o que causan enfermedad en el humano, están en el dominio bacteria. Entonces, el dominio bacteria contiene una enorme variedad de células procariotas, que ya los vamos a ver acá, todos estos tipos de proteobacterias, bacterias gram positivas, cianobacterias, clamidias, lactomices, etc. Es muy diverso el gran tipo de
células procariotas que se encuentran ya dentro de este dominio. Todos los procariotas patógenos que causan enfermedad en el humano, es lo que mencioné, pertenecen a este dominio. En este dominio también existe una gran variedad de morfologías y de fisiologías, ¿vean? Muy variadas. Algunos pueden ser tal vez anaerobios, unos pueden ser aerobios, vean, o unos pueden seguir rutas metabólicas totalmente diferentes, vean, pueden ser tal vez rutas que sigan rutas fermentativas, vean, otras que no sean fermentativas, etc. Las arqueas explotan en una variedad de recursos mucho mayores, que los eucariotas, desde compuestos orgánicos como los azúcares hasta el uso de amoníaco. Fíjense de que el dominio bacteria quizás es mucho más conservado en el hecho de que casi como fuente de energía casi siempre ocupan lo que son elementos orgánicos, vean, como pueden ser azúcares o carbohidratos, vean, como puede ser, como está mencionado acá. Pero en el caso de las arqueas, no. Las arqueas, su repertorio de nutrientes, vean, o de recursos es mucho más amplio. Vean, las arqueas pueden usar amoníaco, pueden usar metano, pueden usar nitrógeno, etcétera. Vean, son mucho más variadas que lo que puede hacer este dominio, que metabólicamente o quizás los recursos son un poquito más limitados. Con el dominio arquea, rápidamente, porque no hay de importancia médica, pero solo para conocer las diferencias, vea que la mayoría de los microorganismos, ya dijimos, son extremófilos, ya les mencioné cuál. Algunas de estas arqueas usan compuestos orgánicos para obtener la energía, aunque la mayoría son quimiolitotrofas, en donde el hidrógeno, vea, sigue siendo su principal fuente de energía, vea, su fuente de energía preferida. La quimiolitotrofía está particularmente extendida entre las especies termófilas de las arqueas, y las arqueas poseen genes y varias rutas metabólicas que son más cercanas a la de las eucariotas, ¿ya? En especial en las enzimas implicadas en la transcripción y en la traducción. Entonces, por estas cuestiones que mencionábamos, que vimos allá en aquel árbol filogenético, ¿vea? Las arqueas, por estas similitudes, ¿vea? Que comparten, ¿vea? Con las eucariotas, con el dominio eucaria, ¿vea? Están más relacionadas, ¿vea? Porque sus rutas metabólicas se parecen más a las de las eucariotas que a las del dominio bacteria, ¿vea? Y los procesos también de transcripción y de traducción. Y en algunas cuestiones también de las constituyentes de membrana también hacen esas diferencias, también con el dominio bacteria, porque en el dominio bacteria están implicados otros tipos de enlaces, en la formación de los fosfolípidos. En este caso, en las arqueas, el enlace es del tipo éter, en las arqueas, y en las bacterias, en el dominio bacteria, es un enlace del tipo éster. Eso estructuralmente hablando, en membranas. Es una de las diferencias también entre el dominio arquea con el dominio bacteria. Y ahí tenemos algunas de las diferencias entre arqueas, bacterias y eucarias. Vean. Importantísimo es que las arqueas también, fíjense bien, no tiene peptidoglicano. Puede tener un pseudopeptidoglucano, o solamente constituida por proteínas su pared. Pero en el dominio bacteria ya dijimos que hay peptidoglicano, ¿sí? Y acá lo que mencionábamos, miren, en el dominio eucaria, las plantas, su pared celular la constituye la celulosa. En los animales dijimos que no tienen pared celular, y en los hongos, la quitina como principal constituyente. En sus membranas, en el caso de los lípidos, ya mencionamos, las cadenas hidrocarbonadas ramificadas están unidas al glicerol por un enlace éter en arquea, y un enlace éster tanto en el dominio bacteria como en el dominio eucaria. Ahora fíjense, en el genoma, el ADN también es único, circular, y también tiene presencia de plásmidos.
En las bacterias también, ¿vea? El dominio bacteria también tiene un ADN único circular también. ¿Vea? Ahora, el eucaria, este sí, ya decimos que tiene un ADN fragmentado porque ya está empaquetado en diferentes, en un diferente número de cromosomas. ¿Vea? Entonces, esta característica sí es común para las arqueas y es común para el dominio bacteria en las cuestiones de genoma. Y las demás que mencionamos sí son diferencias. Ahora, propiamente ya vamos a ver algunas características de las bacterias como tal. Y fíjense que ya no las vamos a ver aquí desde el punto de vista como dominio, sino como desde el punto de vista de reino, ya como las bacterias, así en general. ¿Vean? No nos confundamos con el término de dominio, sino ya como bacteria, como microorganismo. Ya aquí así aterrizando a las que son ya más que todo las de importancia médica o clínica. Tenemos que son microorganismos unicelulares, ya habíamos mencionado, vea, las bacterias están constituidas, ellas son un único ser, una única célula constituye a una sola bacteria. Ya dijimos que son procariotas, puesto que no tienen núcleo, poseen una pared celular compleja. Vea, y esta pared celular va a ser diferente para una bacteria que sea del tipo gram positivo como del tipo gram negativo. Ahora, hay excepciones de la regla. Hay bacterias que no tienen pared celular. Como en el caso de los micoplasmas, estos organismos no tienen pared celular y son bacterias. Entonces, para que estas bacterias se mantengan viables, estos micoplasmas deberían de estar embebidas o estar en soluciones que son altamente hipertónicas, vea, puesto que si no se encuentran en eso, entonces se lisarían. Esto es bien importante incluso para la preparación de medios de cultivo. El tipo de reproducción, ya dijimos, es asexual, vea, no es sexual. Y específicamente, ¿cuál dijimos que era la reproducción asexual de las bacterias? Fisión binaria. Fisión binaria, exacto. Ahora, la clasificación de las bacterias en la antigüedad se han utilizado un montón de criterios, desde patrones morfológicos de crecimiento en los medios de cultivo, desde la clasificación antigénica, vea, por el uso de anticuerpos, vea, por la presencia o ausencia de rutas metabólicas específicas, vea, y dentro de esta, la clasificación preliminar, vea, cuando hacemos uso de la microscopía, que es los criterios, esos criterios microscópicos, vea, incluimos a los que son dentro de esa clasificación preliminar el tamaño de la bacteria, la morfología, es decir, la forma que tiene la bacteria y la disposición espacial que pueden adquirir ya las bacterias una con otra. La presencia también ya habíamos mencionado que estas poseen un único ADN circular, único. ¿Ve? Entonces solamente tiene un cromosoma. De ahí dijimos que eran haploides. Aquí tenemos las diferentes morfologías que pueden tener las bacterias. Esto creo que ya lo vieron, ya más de alguno lo ha visto. Si son las bacterias de forma esférica, como un baloncito, en este caso, ¿vea? Le denominamos coco. Si tiene forma de bastón, le denominamos bacilo. ¿Vea? Si tiene una forma como entre bacilo y coco, ¿vea? Como un coquito un poquito más alargado, ¿vea? De cocobacilo. ¿Vea? Pueden haber unas que están formadas por usos, ¿vea? Donde los extremos de las bacterias son ausados, ¿vea? Podemos decir que puede ser un bacilo fusiforme. Si tienen esta forma de curvada, como que fuera un bacilo, pero curvo, ¿vea? Puede ser un vibrión, ¿vea? Un vibrio. Y si tiene forma de espiral, ¿vea? Puede estar entre espirilo y espiroqueta. Si ustedes ven en este,
¿Quién hace la diferencia prácticamente? ¿Qué creen que es entre un espirilo y una espiroqueta? El grosor. Pero a consecuencia de qué ve usted que cambia. En el número de giros. El número de pliegues. Ajá, giros, vea, no son Giros. pliegues, porque aquí no se aprecia bien, pero no es que esté plegada, vea, como que esto sea una M, no, son giros, es como un sacacorcho, ¿sí? Entonces aquí este tiene mayor número de giros, la espiroqueta, vea, que un espirilo. Pero así a grosso modo, de cuando hablamos nosotros en bacteriología o en microbiología, les preguntamos, la morfología básica de las bacterias prácticamente tenemos tres cosas. Coco, bacilo y espiroqueta. Ya este vibrión, ya este espirilo, ya este cocobacilo, ya este bacilo fusiforme, ya son como bien particulares, ¿vea? Pero a grosso modo tenemos solamente como tres, si lo queremos ver, morfologías básicas, formas, ¿vea? Entonces, cuando usted vea una bacteria que sea de forma esférica, vea, entonces usted no me va a decir, es una bacteria esférica. O sea, la forma sí, pero usted ya como futuro microbiólogo, vea, va a decir, es un coco, vea, es un bacilo. Esa es una espiroqueta porque tiene forma tal, tal, tal. Ahora, los arreglos espaciales que pueden tener, vea, si tenemos un coco unido a otro, vea, pero en número de 2, entonces decimos que es un diplococo, como lo vemos acá. Si se encuentran como en un racimo, a este parece como un racimito de uvas, ¿vea? ¿Vea? Entonces puede ser un estafilococo, ¿vea? O su agrupación como tal, decimos en racimo también, ¿vea? En el estreptococos, de los estreptococos que presentan forma de cadena, ¿vea? Este es en forma de racimo. El género Staphylococcus, ¿vea? Es porque presenta esta agrupación en racimo, ¿vea? Los diplococos, por ejemplo, quienes presentan morfología de diplococos son los géneros Neisseria y Streptococcus pneumonia, ¿vea? Se presentan como diplococos. En forma de cadena, ¿vea? Los estreptococos, ¿vea? Tienen esa agrupación, ¿vea? Las arcinas, que pareciera casi como que fuera un racimo, pero la cuestión es que estas están como un octaedro. Entonces, una forma más tridimensional. Y la tétrada es solamente formada por 4 cocos. Esto sí. Ya en los bacilos puede haber, que ya mencionamos, un cocobacilo, que no es más como que un bacilito un poco más arredondado. ¿Vea? El bacilo propiamente, o si hay 2 bacilitos juntos, un diplobacilo, ¿vea? O si los bacilitos están en cadena, ¿vea? Es un estreptobacilo. Ya el vibrión, ya lo mencionamos, que no es más que un bacilo curvo. Un vibrión. Y en este caso, un espirilo. ¿Vea? ¿Se comprendió esta parte? Bueno, fíjense que se me había olvidado decirles al inicio de la clase, que como yo tengo proyectada en la computadora la pantalla, yo no puedo ver los chats ahorita. Pero si tienen duda, lo escriben en el chat, vea, y al terminar la clase los leemos rápidamente y sacamos las dudas así. Después seguimos con esta parte de la estructura ya bacteriana, los elementos que constituyen ya las bacterias propiamente. Entonces tenemos aquellos elementos estructurales que son del tipo citoplasmático, que están ya contenidas en el citoplasma. Entonces les mencionaba que el citoplasma ya de las bacterias contiene, vea, como no tiene organelos, entonces ¿qué es lo que hay en el citoplasma de la bacteria? Vea, tenemos tanto el ADN cromosómico, vea, que lo ven ahí en el esquema. El ARN mensajero también está ahí en el mismo citoplasma. Proteínas, metabolitos, vean.
la zona del nucleoide, vea, que donde dijimos que está el ADN cromosómico, vea, donde aquí lo definimos, vea, como una zona definida dentro del citoplasma que contiene el ADN bacteriano. ¿Y qué otra cosa nos hace falta que está en el citoplasma, que no está aquí? ¿Qué dijimos que estaba disperso también en el citoplasma? Ribosomas. Los ribosomas, exacto, vea. Seguimos con otra, vea, referente a los plásmidos. Ahora sí, vamos a decir, ¿se acuerdan que les mencioné que dijimos que había como un material genético extracromosomal? Es un material genético extracromosomal, es siempre circular, pero es más corto, ¿vea? El ADN de los plásmidos es mucho más corto. También cabe recalcar de que es autorreplicativo. ¿Qué quiere decir esto? Que un plásmido, él se puede autorreplicar las veces que él quiera, independientemente de lo que está contenido en el cromosoma de la bacteria. O sea, si los plásmidos se quieren replicar, ellos se replican, y si el nucleoide, su ADN en el cromosoma se quiere replicar, también se replica él como quiere. ¿Ya? Pero eso ya cuando va a haber un proceso de división celular. ¿Ya? En cambio, los plásmidos no. Los plásmidos no dependen de esa información que está contenida en el cromosoma. Por eso decimos un material genético extracromosómico. La particularidad, quizás si lo vemos así, es que tanto el cromosoma, el nucleoide, como el plásmido son circulares. ¿Diferencias? Que uno es autorreplicativo, ¿verdad? El plásmido es autorreplicativo. Y que es más corto. La secuencia de bases, ¿verdad? Es muchísimo más corta en el plásmido en comparación con la del cromosoma. Creo que después va a haber una imagen donde se ve eso, lo del plásmido, que aquí lo miramos, en este, ¿verdad? Aunque aquí lo han puesto como en mayor tamaño, pero en realidad los plásmidos son muchísimo más pequeños en comparación con el ADN bacteriano. Eso sí, que puede haber múltiples unidades de plásmidos, ¿verdad? Porque como les digo, él se puede replicar las veces que quiera, y más si se quiere transferir un plásmido. Entonces, que el ADN. Entonces, su replicación no depende del ADN bacteriano o del cromosoma bacteriano. Tenemos a los ribosomas. De aquí habíamos mencionado, los ribosomas son las unidades donde se da la síntesis proteica, ¿vea? Tanto en eucariotas como en procariotas. Pero dijimos que el ribosoma bacteriano no se encuentra asociado a ninguna membrana. La diferencia también que es un ribosomas del tipo 70S, ¿vea? Con subunidades 30S y 50S. ¿Vea? Recordemos que esta S, ya saben de qué es, ¿vea? En bioquímica les enseñaron. Subunidad. O sea, la subunidad es toda esta, ¿vea? Pero esta S, ¿vea? Significa unidades Svedberg, ¿vea? Que son unidades de sedimentación. Ahí lo pueden buscar ustedes con más detenimiento, ¿vea? Unidades de sedimentación, le va a tirar las unidades Svedberg. ¿Vea? Que no, para que se fijen que no quiere decir que este 70S sale de la suma de esto. Es totalmente diferente. Porque 50 más 30 da 80, ¿verdad? Entonces, y este dice 70. ¿verdad? Entonces, para que no se lleven la idea de que es la sumatoria de esto, el que da el número de esto. Y las proteínas, vean, las proteínas y el ARN bacteriano, vean, es muy diferente también al de las eucariotas. Y más que todo los que son los procesos de traducción, vean, son totalmente diferentes. Hay cosas que sí se comparten en los procesos de traducción de proteínas, ¿vea? Como por ejemplo el codón de inicio, ¿vea? De la síntesis proteica. ¿Alguien se acuerda cuál era el codón de inicio para iniciar una síntesis de proteínas, como el más común de los codones? AUG. Sí, AUG, ¿vea? AUG. Entonces,
En las células eucariotas, ¿vea? Recordemos de que ese AUG va a codificar para un aminoácido, para una metionina. ¿Vea? En cambio, para las bacterias no es metionina como tal, sino es una formilmetionina. Entonces, es un aminoácido totalmente diferente. Vea eso como ejemplo. Tenemos también a la membrana citoplasmática, vea, muy semejante a la de las eucariotas, vea. Siempre es una bicapa lipídica, vea, permeable o semipermeable, mejor dicho, vea, a algunos elementos, vea. Constituida siempre también por fosfolípidos, vea, pero hay algunas cosas que sí son totalmente diferentes, ya la habíamos mencionado. El hecho de que no contiene colesterol es una, vea, las membranas citoplasmáticas de las bacterias no contienen colesterol. Vea, sí contienen proteína de transporte, al igual que las eucariotas también. Vea. Y en el caso de las bacterias también tiene un entramado, vea, de filamentos de actina, vea, adosados a la cara interna de la membrana citoplasmática, vea, que contribuye también en darle la forma a las bacterias. Entonces, esto del entramado de actina que se encuentra acá debajo de la membrana citoplasmática, en la cara interna de la membrana citoplasmática, también participa en los procesos de la división celular de las bacterias, que ya lo vamos a ver más adelante. Y también contribuye en la forma de la bacteria. ¿Qué otro elemento también dijimos que favorecía o contribuía en la forma de las bacterias? ¿Qué otro constituyente también favorece en darle una forma definida a las bacterias, aparte de esto que hemos mencionado acá? La pared celular. La pared celular también contribuye en la forma de las bacterias, aparte de darle la rigidez también. Entonces aquí es lo que ya vamos a ver, ¿vea? Hoy sí, propiamente ya la pared celular. ¿Vea? Dijimos aquí, la pared celular ya habíamos dicho en general de todos los organismos vivos que poseen pared celular, que se encuentran al exterior de la membrana citoplasmática. ¿Vea? Si usted se fija, esto de acá, que está esquematizado acá, es membrana celular, y todo de aquí para arriba es pared celular. Dijimos que le confería rigidez a la célula bacteriana, ¿ve? También que dijimos en darle una forma determinada a la bacteria, también contribuye la pared celular. Ya habíamos dicho que está constituida en un gran porcentaje por peptidoglicano. Ahora, también se le conoce al peptidoglicano con otros nombres, ¿vea? Como mureína y mucopéptido. Cualquiera de estos, decir mureína o mucopéptido, es sinónimo de peptidoglucano. Dijimos, ¿en qué bacterias está ausente el peptidoglucano? Y por ende, decimos que no tienen pared celular. Gran negativa. No. En los micoplasmas. Exacto, en los micoplasmas, dijimos. ¿Ya? Las bacterias gram negativas, a diferencia de las gram positivas, poseen una membrana externa. ¿Ya? Entonces, aquí, fíjense bien, detengámonos en este esquema que está aquí en la parte inferior. Vemos aquí, bacteria gram positiva, bacteria gram negativa. Con solo ver esto, establezcamos diferencias ya de la pared. Aquí dice, ¿ve? Pared celular. ¿Qué vemos acá en comparación una bacteria gram positiva con una bacteria gram negativa? ¿Qué es lo que más se nota? Como El peptidoglucano. Exacto. El grosor del peptidoglucano es muchísimo más grande
en las gram positivas que en las gram negativas. Si ustedes ven, es mucho más gruesa la capa en la bacteria gram positiva. ¿Qué otra cosa vemos que no tiene la bacteria gram positiva que tiene la gram negativa? Según el esquema. Dos capas de membrana. ¿Dos capas de qué? De membrana. Ah, se ve que tienen dos membranas. Ve que hay otra membrana aparte de la citoplasmática, hay otra más externa. Entonces, pero esta no es membrana citoplasmática. A esta le denominamos membrana externa. Membrana externa, exacto. Membrana externa. Ahora, si ustedes se fijan, acá también tenemos el espacio que está contenido entre la membrana externa y entre la membrana citoplasmática. Se le conoce con el nombre de espacio periplásmico, que ahí se encuentran infinidad de enzimas, ¿vea? O de metabolitos de las bacterias, incluso factores de virulencia. Pueden haber proteasas, lipasas, colagenasas, ¿vea? Que son factores de virulencia para algunas bacterias. Y aunque ustedes vean acá de que esta membrana externa parece simétrica, ella es asimétrica. Sus dos caras son totalmente diferentes. La cara interna de la membrana externa es totalmente diferente a la cara externa de la membrana externa. Aunque aquí se ve así, que parecen iguales, pero no, son diferentes. Aquí vemos la otra, pero porque hay otros constituyentes también que no se miraban en el esquemita anterior. Y aquí vamos a recalcar en las gram positivas que hay otros constituyentes como el ácido teicoico y el ácido lipoteicoico. Aquí solo está esquematizado el ácido lipoteicoico. Si ustedes se fijan, el ácido lipoteicoico está enlazado a una de las caras de la membrana citoplasmática. Vea, porque tiene también un ácido graso, el ácido lipoteicoico, y ahí viene su nombre de lípido, vea, lipoteicoico. Entonces, está anclado a una de las caras de la membrana citoplasmática. Este azul, vea, y está también unido por enlaces covalentes, vea, a las capas de peptidoglicano, el ácido lipoteicoico. El que no está aquí esquematizado es el ácido teicoico, vea. Entonces, el ácido teicoico solamente está unido también por enlaces covalentes a las capas de peptidoglicano. Hagan cuenta que como que aquí lo atravesara, ya, en forma horizontal, perdón, en forma horizontal, al peptidoglicano, si pasaran otras líneas acá de otro color diferente, sería el ácido teicoico. Entonces, tanto el ácido teicoico como el ácido lipoteicoico son componentes que son propios de las bacterias gram positivas. Las bacterias gram negativas no tienen esos componentes. ¿Sí? Licenciado, Y aquí lo mismo. Dígame. El ácido lipoteicoico está unido por enlaces covalentes tanto a la capa de peptidoglucano como a la membrana citoplasmática. Es que vaya, ¿cómo le diría? El ácido lipoteicoico, va, este está unido con porque todos estos morados que ustedes ven acá son fosfolípidos. Ya este de acá ya no es propiamente un fosfolípido, entonces por interacciones hidrofóbicas está unido estos con estos. Pero ya el peptidoglicano sí es por enlaces covalentes. No sé si me doy a entender. Sí, muchas El gracias. ácido lipoteicoico está unido con los demás fosfolípidos por interacciones hidrofóbicas. Acá, vea. Se ve el puntero, sí. Lo que estoy señalando, sí. Sí. Va, ajá, entonces ya acá, esto de acá, sí ya sería por enlaces covalentes con el peptidoglicano. Va, entonces, perdón.
Entonces, ya dijimos, ácido teicoico y lipoteicoico está presente, vean, está presente solamente en la gran positiva, en la gran negativa no. Y acá lo que mencionábamos de la membrana, vea, externa, vea que ya les digo, esta cara externa de la membrana externa y la cara interna son asimétricas. Porque la cara externa de la membrana externa, la cara externa de la membrana externa está constituida en su gran mayoría por lipopolisacáridos. Si ustedes ven el 8, vea, es el lipopolisacárido, que es el que se le conoce con el nombre también de endotoxina. Y que está o LPS, vea, lipopolisacárido o LPS o endotoxina. Entonces, está presente en la membrana externa y específicamente en la cara externa de la membrana externa. Y aquí lo que mencionábamos, el espacio periplásmico, vea, entre la membrana externa y la membrana citoplasmática, vea, y pueden haber otros elementos, vea, como las porinas, vea, para que permitan el paso o la difusión de algunos metabolitos que sean hidrosolubles, vea, y de menor tamaño, para que pasen del exterior de la célula, vea, pasen hacia el interior. Esto es bien importante por el hecho de que hay antibióticos que son diana, vea, de estas porinas, vea, entonces las bloquean, vea, entonces ya después no permiten el paso de algunos metabolitos y producen la muerte bacteriana. Entonces, aquí recapitulando con las bacterias gram positivas, ya dijimos que la capa de peptidoglicano es mucho más gruesa porque son múltiples capas las que están puestas, ¿sí? El libro de texto dice que es una función similar a la de un exoesqueleto, vean, porque como es más fuerte, es más rígido, es más grueso. Pero a pesar de que es una capa gruesa de peptidoglicano, a la vez es porosa, lo suficientemente porosa como para que puedan difundir elementos del ambiente externo de las bacterias, como nutrientes puede ser, vean, hacia el interior de la célula. Entonces, permite el paso de los mismos. Eso sí, vea, es degradada por la presencia de las enzimas lisozima. El peptidoglicano, óigase bien, el peptidoglicano de las bacterias gram positivas puede ser degradada por esta enzima que se llama lisozima. Y que en el caso de las bacterias gram negativas, la lisozima no puede pasar la membrana externa de las células gram negativas, vea, porque son demasiado grandes y no pueden entrar por las porinas. Entonces, por eso decimos que las bacterias gram positivas son más vulnerables al ataque de la lisozima. Y por eso, si está en contacto una lisozima con una bacteria gram positiva, lo que va a pasar es que esa enzima va a empezar a degradar las capas de peptidoglicano. Entonces, aquellas bacterias que por alguna razón han perdido su capa de peptidoglicano se le conoce con el nombre de protoplasto. Vea, a las bacterias gram positivas que han perdido su capa de peptidoglicano se le conoce con el nombre de protoplasto. Entonces, ¿qué cree que pasaría a una bacteria gram positiva que ha perdido su capa de peptidoglicano? ¿Qué creen que le pasaría a la bacteria? Ajá. Recapitule, ¿para qué sirve el peptidoglicano? ¿O es constituyente de qué?
perdería rigidez y tal vez sufriría cambios en su conformación. Perdería la rigidez, sí, vea. Y entonces como perdería su rigidez, perdería su forma y por ende la bacteria se lisaría. Vea, porque fíjense que la pared celular, o sea, hace que las bacterias puedan tolerar las presiones osmóticas exageradas del ambiente. Usted pone una célula humana en un ambiente altamente hipotónico o hipertónico, un eritrocito, pues, y póngalo en una solución que sea hipertónica o hipotónica, el eritrocito se va a lisar. En cambio, una bacteria costaría un poco más por su pared. Imagínense que le está quitando el peptidoglicano, entonces la bacteria se hace mucho más vulnerable y la bacteria se lisaría. Entonces los protoplastos, por eso son muy lábiles, ¿vea? A los fenómenos de lisis, ¿vea? Por los cambios en las concentraciones de sales, ¿vea? O de solutos en las soluciones en las que se pueden encontrar. Licenciado, ¿y cuál sería la diferencia con los micoplasmas entonces? Buena pregunta. ¿Vea? Fíjese de que el protoplasto es generado a consecuencia de algo. No sé si me entiendo. El protoplasto lo puede generar que porque tiene una bacteria gram positiva y le ponga lisosima, digamos, y le degrada la pared celular. Le degrada el peptidoglicano. Pero el micoplasma ya por naturaleza, él no tiene pared celular. Él no tiene. O sea, él ya es así por naturaleza, el micoplasma. Pero usted puede crear protoplastos a consecuencia de la adición de la enzima lisosima también, si en un dado caso utilizara antibióticos, por ejemplo, que inhibe la síntesis de peptidoglucano. No sé si me entiendo. Sí, le comprendí. Gracias. Entonces, pero fíjense de que este término aplica para las bacterias gram positivas que han perdido su capa de peptidoglicano, protoplasto. Y para las bacterias de capa de peptidoglicano, se le conoce con el nombre de esferoplasto. Es casi igual, lo único que cambia de nombre es si es gram positiva o gram negativa. Tenemos aquí lo mismo que ya habíamos mencionado, ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Entonces aquí igual se ve, el ácido lipoteicoico, vea que está unido a la membrana citoplasmática y por enlaces covalentes unidos a las diferentes capas de peptidoglicano. Vea. Y aquí está el ácido teicoico también, pero si ustedes se fijan, no está unido a la membrana citoplasmática, sino se encuentra únicamente unida a las diversas capas de peptidoglicano. Y una pregunta. Dígame. El esferoplasto, ¿cómo es que pierde su capa de peptidoglicano? También cualquier fenómeno, más que todo también, si por algún motivo se inhibe la síntesis de peptidoglicano, hace usted de que ya se la pierda o ya no se siga reproduciendo la capa. Ya no es tanto por la acción de la enzima lisosima, porque ya dijimos que la lisosima no atraviesa la membrana externa. Pero si utilizara un antibiótico que inhibe la síntesis de peptidoglicano, se la puede quitar y se convertiría en un esferoplasto. Gracias. ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí. Va. Entonces ya la pared de las gram negativas es mucho más compleja, ya lo vamos a ver, química y estructuralmente, que la de la gram positiva. Ya vimos que también posee dos capas externas situadas fuera de la membrana citoplasmática. Dos capas, ¿por qué? Porque decimos que tiene una delgadita capa de peptidoglicano y tiene una membrana externa. Entonces, por eso tiene dos membranas.
su capa es delgada. Vea, se dice que del 5 al 10% del peso de la pared celular es peptidoglicano. Entonces vemos que es una nada de peptidoglicano lo que tiene las bacterias gram negativas. La presencia de membrana externa, ya habíamos mencionado, es única de este tipo de bacterias gram negativas. Ahora, la membrana externa tiene varias funciones y varias consideraciones a tomar, como ya habíamos mencionado, que es impermeable a la mayoría de moléculas de gran tamaño y moléculas hidrofóbicas. Quien permite el paso de moléculas pequeñas e hidrofílicas, dijimos cómo se llamaba la estructura. Porinas. Porinas, exacto. Entonces, moléculas de gran tamaño no van a pasar por esas porinas de la membrana externa. Y si son hidrofóbicas, tampoco van a pasar. Ya habíamos mencionado, configuración asimétrica. La cara externa es diferente a la cara interna de la membrana externa. ¿Ya? Porque la presencia del lipopolisacárido que está en la cara externa de la membrana externa, entonces está en mayor cantidad y eso hace de que sea una membrana asimétrica. Él posee el espacio periplásmico también, que ya lo habíamos mencionado, y que se encontraba ahí. También en estas bacterias gram negativas hay sistemas de secreción, que a la vez los sistemas de secreción para algunas bacterias pueden ser considerados factores de virulencia, porque imagínense que la pared celular de las bacterias gram negativas es bien compleja, y si la bacteria quiere hacer o quiere transportar un factor de virulencia que se está sintetizando en el citoplasma y lo quiere excretar hacia el exterior, entonces imagínense qué tiene que hacer. Tiene que pasar la misma membrana citoplasmática, tiene que pasar un espacio periplásmico, tiene que pasar peptidoglicano y tiene que pasar membrana externa. Son un montón de lugares que hay que atravesar. Entonces, las bacterias gram negativas se pueden valer de algunos sistemas de secreción, ¿vea? Que hacen ese transporte de esas moléculas que pueden estar, más que todo proteínas, ¿vea? Proteínas que sean factores de virulencia y que se quieren excretar hacia el exterior, ¿vea? Lo hacen a través de estos sistemas de secreción. Tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Números romanos, ¿vea? No son números arábigos, ¿vea? Son por cuestiones de nomenclatura que se los aclara. Ya vamos a ver en el desarrollo del curso, se van a ver en particular a qué sistemas de secreción están asociados algunas de las bacterias. Habíamos mencionado el lipopolisacárido también, ya habíamos dicho, que se le conoce también con el nombre de endotoxina, ¿vea? O LPS abreviado. Esta es una de las pocas abreviaciones que son casi como válidas, ¿vea? Lipopolisacárido. Tiene actividad endotoxina. Este es el hecho de que es un potente estimulador del sistema inmune, ¿vea? Y desencadena lo que es la producción de grandes cantidades de interleuquina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, ¿vea? Que son secretadas por las células presentadoras de antígeno, ¿vea? Como los macrófagos. Y el hecho de que se secreten estas cantidades de interleucinas, ¿vea? Más que todo la interleucina 1, que es la interleucina pirógena, va a desencadenar lo que es fiebre y un shock hipovolémico. También el LPS, la misma endotoxina, también es la que desencadena los cuadros de coagulación intravascular diseminada. Ahora, un LPS está constituido por 3 regiones. Así a grosso modo, tenemos una región, la más externa, es el lípido A, una región intermedia conocida como región central del polisacárido, ¿vea? Y el antígeno O. De esta decimos que la porción tóxica del LPS es el lípido A. Y ya la estructura como tal lo vamos a ver el día de mañana, en las cuestiones de metabolismo. Esto es lo mismo de la bacteria gram negativa. Aquí lo que vemos es que se aprecia bien el espacio periplásmico.
Vea, y el LPS, que es todo esto, miren, el LPS, ya dijimos, está situado en la membrana externa, pero en su cara externa, no en la cara interna, está en la cara externa. Y vemos aquí muy bien las porinas y, vea, la capa laxa de peptidoglicano que dijimos que es bien delgada. Hay estructuras que son externas, ¿vea? Que ya están por fuera de la pared celular y que pueden estar presentes o ausentes en las bacterias. El hecho de que algunas bacterias puedan poseer cápsula, ¿vea? Les confiere un factor de virulencia, pero hay que llevarnos en cuenta, ¿vea? No todas las bacterias tienen cápsula. Hay unas que la tienen, hay otras que no. Entonces, ¿qué es una cápsula? La vamos a definir como capas laxas, ya sea de naturaleza proteica o polisacárida, que pueden estar tanto en bacterias gram negativas como en gram positivas. Streptococcus pneumoniae, vea, es una bacteria gram positiva que es capsulada. Vea. Klebsiella pneumoniae es una bacteria gram negativa, vea, que es capsulada. Vea. Son diferentes, tienen diferente pared celular, ¿verdad? Pero tienen cápsula. Y hay otras que no son capsuladas, como les mencionaba. Hay el componente principal químico que constituyen a las cápsulas. ¿Verdad? El principal es los polisacáridos. ¿Verdad? Pero pueden haber excepciones en el del caso de composición, como en el caso de Bacillus anthracis, que su cápsula es de naturaleza peptídica, ¿ya? De naturaleza proteica. Entonces, la función principal de la cápsula es la de ser antifagocítica. Esa es como la primordial. ¿Vea? Evita de que los fagocitos por excelencia, vean, evita ese proceso de que las pueda engullir, ¿vea? Las pueda fagocitar. La cápsula contribuye a eso. Pero también tiene otras funciones. Quizás la segunda más importante es la función de adherencia, ¿vea? Que permite de que se pueda unir a mucosas, por ejemplo, o a otras superficies, ¿vea? Por medio de su cápsula. Aquí tenemos un ejemplo, vean, en el caso de las cápsulas compuestas por dextranos y levanos, vea que están presentes en Streptococcus mutans, vea, que es un estreptococo que está presente en las caries dentales. Entonces, y favorece la carie dental. Entonces se encuentra por su cápsula que está compuesta por estos dos polisacáridos, vea, dextranos y levanos, vea, hacen que estén fijados, vea, los dientes. Y eso le da ese factor de adherencia, vean, la misma cápsula. Tenemos también microorganismos que pueden formar biopelículas, vean, pero la formación de biopelículas es totalmente diferente a cómo se forman las cápsulas. Químicamente son casi iguales, ¿ya? Porque las cápsulas, dijimos, son de naturaleza polisacárida en su gran mayoría. Las biopelículas también son de naturaleza polisacárida, pero para que un microorganismo forme biopelícula, no lo puede hacer por él solo. O sea, necesita de varios microorganismos para generar esas capas de biopelícula. Vea, tiene que haber un gran número de bacterias juntas, vea, y tienen que ser del mismo tipo, entonces ellas hacen una especie de quórum sensing se llama, vea. Entonces se ponen de acuerdo ellas y dicen, bueno, empecemos a sintetizar polisacáridos en el exterior y a todas juntas es una gran masa de bacterias, vea, adheridas a esos polisacáridos y eso forman lo que se le conoce como biopelículas y biofilms. Pero las cápsulas se pueden generar, si una bacteria tiene la capacidad de sintetizar cápsula, ella lo hace por sí sola. Vean, no necesita o no es codependiente de que hayan más bacterias a su alrededor para poder sintetizar.
Aparte de la cápsula, también tenemos los flagelos, también que son estructuras externas, que son responsables de la movilidad de las bacterias, que tienen forma de látigo, ya dicen los libros, y que permiten a las bacterias dirigirse hacia donde haya nutrientes. Entonces a esto le llamamos una capacidad quimiotáctica. Le permite la quimiotaxis a estas bacterias a dirigirse a donde haya una mayor concentración de nutrientes, puede ser, ¿vea? O si ella estuviera en un ambiente hostil, también hace de que la bacteria se aleje de ese ambiente, si posee su flagelo. Recordemos que también los flagelos tienen capacidad antigénica, vean, pueden despertar o estimular la respuesta inmune y pueden ser utilizados como antígenos. Las cápsulas, fíjense, también pueden ser utilizadas como antígenos, pero el desencadenamiento de respuesta inmune es menor en comparación si lo queremos ver con un antígeno flagelar. También los flagelos se encuentran formados por subunidades proteicas, vea, más que todo el filamento. Ya vamos a ver las partes del flagelo. El filamento ya está constituido por subunidades proteicas llamadas flagelina. Y entonces los flagelos se encuentran anclados a la membrana citoplasmática a través de un gancho y de un cuerpo basal, que ya lo vamos a ver en el esquema. Vea, y este gancho, con ese cuerpo basal, vea, hace que el filamento gire, vea, y eso es lo que produce el movimiento por un gradiente electroosmótico, quimiosmótico, o ¿qué otro nombre le conocemos? Bueno, la fuerza protón motriz también. Entonces, al igual como se comporta una tepeasa en la cadena respiratoria, entonces ese flujo de electrones hace de que estos anillos que están en el cuerpo basal, todo esto es el cuerpo basal, vea, gire, vea, como una tepeasa, como les digo, gire por ese gradiente de electrones, entonces se mueve el flagelo. Entonces acá para ver las partes, así en general, no nos vamos a detener en los anillos y en toda la complejidad porque es bastante complejo. Entonces decimos que tiene 3 partes el flagelo: el cuerpo basal, el gancho y el filamento. ¿Se comprendió? Ahora, se mueve el flagelo, dijimos, por un gradiente electroquímico. Vean, por la fuerza protón motriz es que se mueve el flagelo. Las subunidades proteicas dijimos que se llama flagelina, ¿ya? Que están dispuestas de forma helicoidal, ¿ya? Más que todo dijimos en la parte del filamento, los que constituyen el filamento. Ahora podemos clasificar las bacterias también, más que todos los flagelos, vean, en base al número y a la localización donde se encuentran estos flagelos. Si ustedes se fijan aquí en el esquema, tenemos, si una bacteria solamente posee un flagelo en uno de los polos, las conocemos como monótricas. Mono, uno. Trico, pelo. Un pelo. ¿Sí? Decimos lofótricas si tienen un penacho de flagelos en uno de los polos. Vea, y anfítricas si tiene ambos penachos de flagelos en los 2 polos. Vea, y perítricas si se encuentran los flagelos distribuidos homogéneamente, vea, en todo el cuerpo de la bacteria. No sé si quedó claro. Monótrica, un flagelo en uno de los polos. Lofótrica, un penacho de flagelos en uno de los polos. Anfítricas, un penacho de flagelos en cada uno de los polos, ¿vean? En los 2 polos. Y perítricas,
los flagelos dispuestos de manera uniforme, ¿vea? O homogénea en todo el cuerpo de la bacteria. Tenemos después lo que son las fimbrias, ¿ya? O conocidos como pilis, ¿vea? De latín, pilis, pili, que significa pelo. Ahora, las unidades que constituyen a los pilis, allá era flagelina, aquí se llama pilina. ¿Vea? Las diferencias morfológicas con los flagelos es que el ancho de los pilis es menor en comparación con lo de los flagelos. Esa es la diferencia. Puede tener una longitud variable que puede andar desde 15 hasta 20 micrómetros, ¿vea? E incluso hasta más. Dicen que incluso pueden haber pilis que son más grandes que la misma bacteria de donde están saliendo. Los pilis pueden tener varias funciones, ¿vea? Que prácticamente son dos, ¿vea? La de adhesión y la de transportar, favorecer el paso de material genético. Pero la de adhesión, ¿vea? Es porque los pilis en sus extremos terminales pueden tener lo que son lectinas. Como aquí vemos en esta Escherichia coli, sus pilis pueden tener lectinas en el extremo más distal de ellos, ¿vea? Y unirse a receptores de manosa que pueden estar presentes en las células hospederas, ¿vea? O en una célula epitelial. Entonces favorece así la adhesión de la bacteria a estas células. Y por ende, si ya están adheridas a una membrana, a una célula epitelial, entonces por ende van a colonizar, ¿ve? Y se van a quedar ahí multiplicándose, ¿ve? Sobre una superficie, sobre una mucosa. El otro que les mencionaba, el pili sexual, ¿ve? Que es codificado por un plásmido F, por eso se le conoce como pili F o pili sexual, que sirve para la transferencia horizontal, ¿vea? Como vemos aquí, que este es el pili sexual, del material genético, ¿vea? O de grandes segmentos del cromosoma bacteriano, donde una célula se va a comportar como donadora y una como receptora. Pero ojo, ¿vea? No estamos diciendo de que es una estructura de reproducción, porque ya dijimos que reproducción sexual, ¿vea? Ya dijimos que no hay reproducción sexual en la bacteria, sino aquí lo único que está haciendo es a través de este pili F, es transferir un gran segmento de su cromosoma a una célula aceptora. Otra estructura también que poseen las bacterias es las endosporas o esporas. Aquí hay que señalar de que hay que diferenciarlas con las esporas de los hongos. Ojo, aquí las esporas bacterianas son estructuras de resistencia o estructuras de latencia. En cambio, las esporas, cuando lo veamos en micología, las esporas son estructuras de reproducción sexual o asexual. Las endosporas están presentes en las bacterias gram positivas y, gracias a Dios, están solamente en dos géneros, en los géneros Bacillus y en los géneros Clostridium. Entonces, a ellos se limita. El género Bacillus y el género Clostridium, ambos son bacilos gram positivos. Lo que les mencioné, porque hay que diferenciarla de las esporas de hongos, vea. Y la generación, vea, de endospora, si la bacteria tiene esa habilidad de generar una endospora, ya dijimos que es una estructura de resistencia, vea, o de latencia, vea, es porque el entorno de la bacteria se ha vuelto un poco hostil, más que todo cuando faltan nutrientes. Entonces se dice que la depresión o la ausencia del aminoácido alanina es el que desencadena la generación de una endospora. Puede ser. Pero también otros factores, vea, puede ser la misma desecación del ambiente, ya cuestiones físicas del entorno, no tanto de nutrientes, sino más cuestiones físicas, también pueden desencadenar lo que es la formación de endosporas para que la bacteria pueda resistir a ese ambiente hostil. ¿Ya? Pero si hablamos de nutrientes, la alanina es como la que inicia, se cree que es la que inicia la formación de endosporas.
La posición de la endospora es importante en los procesos de identificación de los microorganismos, ¿ya? Porque hay esporas que se encuentran en posición central, como ven acá. Hay endosporas que se encuentran en posición terminal, como ven acá. Y hay esporas que se encuentran en posición subterminal, como se ve acá. Entonces, eso, en base a esa posición de la endospora y con base a unas coloraciones especiales, vea, como esta que vemos acá, que es la de Schaffer-Fulton, que ocupa verde de malaquita, todos estos puntitos verdes que ustedes ven acá son endosporas. ¿Ve? Todos los que están adentro de estos son endosporas. Entonces, la posición de la endospora, como les decía, es la que ayuda a la clasificación de algunos microorganismos. Sí generan esporas. Entonces, una espora es resistente a varias situaciones. Resistente a la radiación, resistente al calor, resistente a los desinfectantes. ¿Vea? Entonces, es una estructura bien fuerte, casi imposible de erradicar. ¿Vea? Pero en los procesos de esterilización con autoclave, ahí sí se puede lograr destruir una endospora bacteriana. Una endospora se caracteriza a su vez por ser un estado deshidratado. ¿Vea? Tiene muy poca cantidad de agua. ¿Vea? Entonces permanece la bacteria en un estado de latencia. ¿Vea? Metabólicamente está casi inactiva. ¿Vea? Está como dormidita. ¿Vea? Esperando a que las condiciones sean propicias para que pueda después germinar la bacteria dentro de esa que estaba en esa endospora. Las endosporas se caracterizan también porque tienen una gran concentración de calcio y de ácido dipicolínico. Algunos dicen de una sola vez dipicolinato de calcio. Este componente químico principal se encuentra muy elevado, ¿vea? Dentro de la endospora. Lo que les mencionaba que son casi difíciles de erradicar. ¿Vea? Con radiación, con calor, con desinfectantes, casi cuesta hacerlo o es casi imposible. ¿Vea? Entonces, eso. Con los autoclaves es que se hace mucho más fácil. Tenemos acá lo que es la parte de la endospora, sus diversas capas. El exosporio, que es la más interna, la cubierta proteica, que dice que tiene una similitud con la quitina de los hongos. Después una membrana externa, una corteza, pared de la endospora, membrana interna y la región central, que es la que se les conoce con el nombre de core también. ¿Ya? Donde se encuentra aquí en el core de la endospora, se encuentra el ADN. Entonces, cuando una bacteria quiere generar una endospora, lo primero que debe de hacer es que su ADN se debe de replicar para que una copia de ADN quede contenido dentro de la endospora. Entonces, lo que hace la bacteria es tabicar su pared celular, genera más pared celular y duplica también la membrana citoplasmática. Vean, entonces, hasta que se cierra por completo, vea, y porque generó doble pared celular, vea, y doble membrana, vea, se dice que hay una como doble capa de peptidoglicano, vea, pero ya no recibe ese nombre, sino ya cambia, vea, en la endospora. Entonces después se libera la endospora y sale al exterior. Me van a permitir un segundito que se me está acabando la carga a la computadora. Solo denme unos minutos.
Bueno, entonces, lo que les mencionaba, que al final, bueno, del proceso la espora puede estar tal vez contenida siempre dentro de la bacteria o puede ser una endospora que ya se encuentra también liberada. Ahora, si las condiciones del ambiente ya no son tan hostiles, ya hay más nutrientes alrededor, la cantidad de agua, por ejemplo, ha aumentado, ya no está en radiación o cualquier otro factor, entonces va a ser de que esta endospora se dice que germina, ¿ya? Y va a dar ya origen a una bacteria normal, ¿ya? Que ya es una bacteria vegetativa. Entonces, las bacterias que pueden generar endospora, prácticamente ellas tienen dos estados. La primera, el estado vegetativo, y el estado de endospora. ¿Sí? Metabólicamente más activa es una forma vegetativa, ¿vea? La que causa la enfermedad como tal, ¿vea? Y la endospora, que no es más que una estructura de resistencia o de latencia, ¿vea? Esperando las condiciones óptimas para poder volver a generar una forma vegetativa. Y ya casi para... Hola. Tenía una pregunta con respecto a la endospora. Dígame. Entonces, cuando se dice que contienen material genético, es el mismo del nucleoide. Sí, es el mismo. Y Es su que única función es generar la bacteria vegetativa. ¿O tiene otra función también? O sea, cuando... Sí, tienes razón. Prácticamente, vaya. El primer paso que debe de suceder es que el ADN de la bacteria debe de replicarse y generar una copia exactamente idéntica. ¿Vea? Y esta va a correr para un polo, ¿vea? Y después ya cuando esa copia que se creó es la que va a contenerse en el interior de la endospora. Y como usted bien dice, cuando ya esté en las condiciones óptimas para que haya ese proceso de germinación, entonces esa copia es la que va a dar origen ya a una bacteria vegetativa. ¿Vea? Ya con su citoplasma y todo, ¿vea? Va a generar a una bacteria vegetativa, porque ya este ADN, que fue el primero que dio origen a esta copia, lo más probable es que ya va a estar muerto, porque como estaba bajo condiciones adversas, entonces ha resistido porque está dentro de una espora, la copia. ¿Vea? En cambio, este tuvo que haberse desintegrado, ¿vea? Entonces el diano se muere por completo. Entonces así perpetúa la especie, ¿vea? Sigue todavía subsistiendo a través de endospora esta bacteria, por ejemplo, las que pueden generar espora. ¿Se comprendió? Sí, sí, muchas gracias. Sí, vaya. Con la división celular, que ya va a ser lo último así rápidamente que vamos a ver, vea que no es más que tiene que haber aquí también un proceso de replicación del cromosoma bacteriano. O sea, también, al igual como en la formación de endospora, en la división celular también se debe de crear una copia del cromosoma bacteriano. Entonces, fíjense bien que una porción del ADN de la bacteria se encuentra anclado a la membrana citoplasmática. Vea, no es que ande flotando por sus anchas en todo el citoplasma, tiene que anclarse a unas regiones específicas de la membrana citoplasmática. Entonces, lo que debe de pasar es, después de haberse generado una copia idéntica, es que los componentes de la pared celular deben de ampliarse y sintetizarse más pared celular, ya para que la bacteria esté creciendo. Después viene la formación de los tabiques, ¿vea? En formas perpendiculares, ¿vea? Y ya se separan los citoplasmas, ¿vea? De la célula madre, queda esta en general una célula hija, ¿vea? Y ya después se dividen por completo, ¿vea? Y este tabique se forma en la zona media de la bacteria.
Licenciado, Hola. en este caso los plásmidos no participan en esta división. No, no tienen nada que ver. Los plásmidos, nada. Aquí estamos hablando solamente del cromosoma bacteriano. Vea, ya dijimos que el plásmido es autorreplicativo y él si quiere lo hace y si él se quiere no se autorreplica. ¿Y con qué finalidad se autorreplica el plásmido? Por ejemplo, cuando quiere transferirse a otra bacteria. Eso creo que no se lo habías mencionado. Los plásmidos hay bacterias que codifican plásmidos específicos para la resistencia de antibióticos, por ejemplo. Una Escherichia coli puede tener por ejemplo, un plásmido que codifica para beta-lactamasas, digamos. Y ya puede haber una Escherichia coli que no ha codificado ese plásmido. Entonces, si ella quiere, se lo puede pasar. Una bacteria se lo puede pasar, ese plásmido de resistencia a antibióticos se lo puede pasar a otra, ¿vea? Más que todo si están filogenéticamente relacionadas. Eso sí. Gracias. Uh-huh. O sea, una Escherichia coli muy difícilmente le va a pasar a un Streptococcus un plásmido, por ejemplo. Es casi improbable. ¿Vea? Porque filogenéticamente están separados, ¿vea? A pesar de que los dos son bacterias. Entonces, recalcando lo que ya habíamos dicho, la reproducción sexual, la reproducción de la bacteria es asexual, ¿vea? Y específicamente por fisión binaria, ¿vea? Y que dependiendo también del ángulo en la que se esté formando el tabique, ¿vea? Así a veces las bacterias pueden adoptar configuraciones especiales, ¿vea? Porque fíjense si este es en ángulo de 90 grados, esta formación del tabique es en ángulo de 90 grados y no se termina de romper ese tabique, quedan casi unidas, pero ya son dos células totalmente diferentes. Entonces, es lo que pasa con los estreptococos, ¿vea? Que forman esas cadenitas. Pero si ya forman el tabique en ángulo de 180 grados, ¿vea? Ya no es así en 90, sino ya así a lo largo, ¿vea? Entonces, adopta ya otra conformación, ¿vea? Las células, pero quizás con eso no nos vamos a hacer bolas, ¿vea? Quizás solo mantengámonos de que generalmente en la parte central de la bacteria, ¿vea? Es donde se forma ese tabique, ¿vea? Que no es más que, si ustedes se fijan, es una invaginación de ¿qué? ¿Qué nos está constituyendo ese tabique? Una invaginación de ¿qué? De la membrana. Sí, de la membrana citoplasmática. ¿Vea? Entonces, eso es lo que está constituyendo ese tabique. ¿Vea? Y después, cuando ya se divide y se reparte ya el citoplasma en formas equitativas, ¿vea? Y ya queda la célula mamá, célula madre y célula hija. Bueno, y eso creo que sería todo. En verdad nos hemos tardado bastante. Pensaba que nos íbamos a tardar 1:30. ¿Vea? Pero en realidad es bastante contenido. Cuando vean el temario van a ver que son bastantes cosas que había que ver. Entonces, he tratado de abordar, por ejemplo, lo más importante, ¿vea? Respecto a la temática. No sé si alguien tiene una pregunta puntual de lo que hemos visto. ¿Alguna duda? La formación de endosporas solo tiene esa característica los dos géneros, que son los bacilos y los otros que no recuerdo cómo se llaman. Bacillus y Clostridium. Ajá. Solamente esos dos géneros pueden generar endosporas. Sí, de importancia médica, sí. Vean, bacterias gram positivas, así en general, y dentro de esas bacterias gram positivas, género Clostridium y género Bacillus. Vean, son los que forman endospora. ¿Otra pregunta?
Licenciada, yo quiero saber, bueno, esto es conforme al temario que va a publicar o va a subir, siempre iría una bibliografía sugerida. Fíjese de que en este caso, ahí depende del maestro que haya organizado la clase, y ellos les pueden sugerir una bibliografía. Vea, yo en este caso les diría que nos vamos a quedar con el libro de texto. Vea, que es el Murray de la octava edición. Y he tomado algunos elementos de la microbiología de los microorganismos de Brook, ¿verdad? Que es otro libro que también. Pero de ahí he retomado menos cosas, ¿verdad? Pero yo, Josué Orellana, ¿verdad? Como el docente que le ha dado esta clase, yo les digo de que prácticamente lo que yo evalúo es todo lo que hemos discutido en el transcurso de la clase. O sea, bueno, aunque la clase es como una orientación, ¿verdad? Y si usted se va a remitir a un libro de texto, aclara todavía aún más tal vez lo que hemos visto acá, ¿ya? Pero si me pregunta por cuestiones de evaluación, en mi caso yo pregunto o hago preguntas en base a todo lo que hemos visto aquí en la clase. Pero, como les digo, aquí sí, el libro principal ahorita que vamos a manejar con esta clase sí es el libro de Murray, la microbiología médica de Murray. Vale, gracias. Bueno, Ana. Licenciado, al inicio de la clase se me pasó por alto preguntarle si usted estaría dispuesto a grabar las clases para aquellos compañeros que no pueden asistir. Fíjese que yo no la grabo. Ahí si usted la quiere grabar, creo que Meet le da la opción, pero esa es para quien la quiera estudiar nuevamente o ver, ¿vean? Pero yo no la voy a grabar. Ahí si alguien lo quiere hacer y la graba, perfecto. De ahí si la quiere compartir a otro compañero, pues se la comparte. No hay problema también. Ok, muchas gracias. Dígame, William. Conforme a esa pregunta que le acaban de hacer, igual, ¿verdad? Cada licenciado decidirá si permite o no grabar una clase. Fíjense de que creo que la plataforma a mí me da la opción de que si lo puedo bloquear o no hacerlo. En mi caso yo no lo he restringido para que no lo puedan hacer ustedes. Vea, y todavía no sé en realidad cuántos docentes van a optar por la plataforma en hacerlo así de forma en vivo, vea, porque eso depende de cada quien. Ya, pero creo que si alguien más lo va a hacer así como lo estoy haciendo yo, creo que, o sea, no le voy a inhabilitar lo grabado. Gracias, Lick. Bueno, William. ¿Algo más? Bueno, me imagino que ya tienen hambre también porque ya casi es hora de almuerzo. Entonces, primero Dios, nos vemos el día de mañana, vea, con la clase de metabolismo bacteriano, vea, siempre a la misma hora. Vea, entonces, feliz tarde y feliz provecho. Gracias, licenciado, igual. Gracias. Gracias igual, licenciado. Gracias, igual. Gracias, igual, feliz día. Gracias, Nick. Gracias.